Estamos de vuelta. Si apareció alguna duda ahí en el recreo. ¿O estaríamos bien? Supongo que estamos bien entonces. Yo por mi parte, profe, estoy bien. Igual estoy viendo Ya, cómo las láminas y todo eso. ya. ¿Y el resto de los compañeros también? Yo tampoco tengo más dudas, profe. Perfecto. Ya. Entonces vamos a... Quiero revisar con ustedes hoy día. Déjenme ver si lo... Este informe pensando en las actividades, los ejercicios que vamos a hacer y a contar de la próxima semana. Bueno, estas son las identificaciones del paciente: nombre, edad, nacionalidad, escolarización. Siempre es bueno saber el motivo de consulta de los pacientes, y siempre nosotros ya lo conversamos, que existen siempre dos motivos de consulta. Uno que es el manifiesto, que es el motivo de consulta que trae al paciente generalmente a consultar, que es lo que motiva la consulta, pero siempre tras de eso existe algo latente, algo que no está dicho, así como en lo verbal, sino que más bien queda en lo planteado a nivel inconsciente, y que permitiría de alguna manera descifrar realmente lo que el paciente quiere o lo que el paciente busca, o cuál es realmente lo que está generando el malestar subjetivo del paciente. Sabemos que nosotros que salud mental se define un malestar subjetivo o bienestar subjetivo. Después, la evaluación clínica, que es el examen mental, que generalmente es ver si el sujeto está orientado o no está orientado en el tiempo, cómo su apreciación física, cómo se presenta, cómo habla, si es coherente o no es coherente, si tiene un discurso directo o no tiene un discurso directo. Y ahí también describimos algunos antecedentes relevantes que generalmente están asociados a información que puede entregar él, no sé, alguna operación, alguna, no sé, por accidente, alguna complicación emocional, antecedentes médicos previos, antecedentes familiares médicos, etcétera, etcétera, que pueden estar de alguna manera eh, afectando. Y aquí generalmente ponemos las pruebas aplicadas, dependiendo de las pruebas que apliquemos. Generalmente uno aplica 2 o 3 pruebas: el test de Rorschach, el TAT, no sé, el TRO. Y después, cuando hacemos el resumen de resultados, nosotros generalmente hablamos de 4 grandes áreas, o sea, 5, perdón. Área cognitiva, que tiene que ver con la productividad ideo-asociativa del paciente, que está ligada con el número de respuestas, está ligado con el tipo perceptivo, está ligado al examen de realidad, está ligado al control de impulso, y está ligado también
a la productividad de los fenómenos especiales del paciente. ¿Mm? Por otro lado, vamos a definir el área afectiva, que está ligado principalmente a la respuesta emocional, a la sensibilidad emocional. Aquí también juega un rol importante el tipo vivencial, algunos aspectos depresivos o de angustia que están ligados a las respuestas de claroscuro. La madurez emocional, ¿se acuerdan que tiene que ver con los cálculos que hacíamos nosotros en la clase pasada, que están ligados con M y FM? ¿Ya? Los fenómenos especiales e interpretación de láminas, de algunas láminas, que, por ejemplo, ¿qué responde el sujeto, por ejemplo, en la lámina 4, que es la lámina de la figura paterna? ¿Qué responde el sujeto en la lámina 6, que es la lámina de la figura materna? ¿Qué responde en la lámina 5, que tiene que ver con el índice de realidad? ¿Cómo el sujeto se adecua o logra hacer un paneo de la realidad? ¿Mm? Vamos a ir haciendo aquí un cuadro comparativo, miren. Pero que no está en tan... Déjeme guardar esto para que lo tengamos así. Guardar como... Vamos a hablar en... Prueba proyectiva, pero lo vamos a guardar como PDF, para que nos quede, para que podamos irlo comparando con lo que hicimos la semana pasada. Ya. Y vamos a abrir también el trabajo que hicimos la semana pasada. Era... Acá está, 15 de junio, este fue el último que hicimos, ¿no? No, este no sirve. Sí, profe, ese fue el último. Ya. Pero yo quiero ver otra cosa, espera. Yo quiero ver otra cosa. Yo quiero ver dónde está, dónde, lo que hicimos del... Puede ser eso. No. ¿Dónde está? Espera, dame un segundito, se lo voy a encontrar. Que yo quiero hacer un comparativo. ¿Dónde está lo que les mandé la semana pasada que ustedes lo revisaron? Acá parece que esté. Acá está. Ya. Lo encontré. Lo voy a descargar, ¿sí? Porque... Esto lo vamos... Ahí está. Lo que yo quiero mirar es lo que veíamos la semana pasada. Ya. Entonces, si se fijan, cuando vemos acá respuesta emocional, sensibilidad emocional, tipo vivencial. Si nosotros nos vamos acá, aquí está estabilidad interna, tipo vivencial actual, y lo otro que tenemos que ver es el tipo perceptivo. Aquí está. ¿Ya? Después dice pauta, dice fenómenos especiales. Nosotros no hemos revisado los fenómenos especiales, pero tenemos que fijarnos en qué. Y la interpretación de las láminas, lo que yo les decía, que tiene que ver con, hay ciertas láminas, o sea, todas las láminas tienen un sentido, un significado, y generalmente interpretamos en el área afectiva cómo el sujeto visualiza esas imágenes simbólicas
que de alguna manera representan cada una de esas láminas. ¿Mm? Como les decía, principalmente figura paterna y figura materna, que son las dos grandes áreas como más centrales. ¿Mm? Por otro lado, vamos a evaluar relaciones interpersonales. Aquí también incluye madurez emocional, sensibilidad emocional, tipo vivencial, también los fenómenos especiales, interpretación de las láminas y algunos aspectos cualitativos de la entrevista. Aquí nosotros integramos muchas veces lo que visualizamos al momento de entrevistar al paciente. Si el paciente es comunicativo, no es comunicativo, si tiene contacto visual, no hay contacto visual, cómo es el repertorio lingüístico que tiene, si tiene un discurso claro, no tiene un discurso claro o no, si se perciben habilidades sociales, no se perciben habilidades sociales, que está ligado un poco cómo el sujeto construye también ese campo de vínculo con el resto. ¿Mm? Para los recursos yoicos, integramos todo lo anterior y agregamos aspectos cualitativos también de la entrevista. Recuerden que la integración del yo tiene que ver con difusión de identidad, tiene que ver con los mecanismos de defensa, tiene que ver con la integración de las relaciones objetales y el juicio-realidad. ¿Mm? Y bueno, conflicto y mecanismos de defensa, que eso es lo que vamos a ver más adelante, que es la integración de lo anterior más los aspectos cualitativos de la entrevista. Nosotros, además de ver fenómenos especiales, también podemos percibir en las láminas algunos mecanismos defensivos. Generalmente lo que más se visualiza es represión, que la represión se puede simbolizar, ya sea, y eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Mm? La represión la podemos manifestar por intermedio de la negación de algún concepto, de la simbolización de algún concepto. Por ejemplo, la sublimación en la lámina 7, no, la lámina 6, que es la imagen que tiene como la simbología fálica más preponderante de la prueba. Muchas veces las personas ven iglesias, cruces, que de alguna manera marcan como una especie de simbolización que se sublima, que muchas veces esos deseos reprimidos que manifiesta el inconsciente, tratamos de manifestarlo hacia el mundo externo de una manera más adornadita. La decisión es cuando separamos lo bueno y lo malo, te fijas, hay láminas que claramente se ven procesos escindidos, así como esta cara está buena, esta cara tiene cara de bueno, esta cara tiene cara de malo. Un poco la respuesta que me preguntaba la compañera recién, ese profesor está mirando para un lado y el otro para el otro lado. Eso, por ejemplo, es un fenómeno de decisión que se puede representar en un mecanismo de defensa. No voy a profundizar hoy día porque la idea es que profundicemos bien la próxima semana. Pero eso, por ejemplo, marca como dos posiciones opuestas. Entonces, mirando por un lado, mirando siempre hacia dos extremos, dice al final. Y eso ya hace pensar claramente, o muy claramente, que el fenómeno, o sea, que el mecanismo defensivo ahí está ligado con la separación entre lo bueno y lo malo, los dos extremos. ¿Mm? La negación, que también aparece muy frecuentemente en estas pruebas. Esto no es, o esto no tiene cara de malo. Esto no tiene cara de... Eso es una negación directa. Esto no es un elefante, esto más bien es un... El sujeto niega rápidamente algún contenido reprimido que está ligado probablemente al símbolo, al significado de cada lámina. Nosotros vimos el significado de cada lámina, si eso lo mostré. Creo que está en el PPT, pero si no me dicen y lo revisamos. Por lo que recuerdo, no, profe. El significado de las láminas. Vamos a revisarlo entonces. Voy a buscar el mismo PPT que tenía yo al principio para ver si Está en está el ahí. PPT, profe, pero no lo revisamos. Dice Ya, aspectos cualitativos y cuantitativos. déjame buscarlo.
Clase 4, acá está. Lo voy a abrir en PDF para que... Ah, no, esta es otra clase. Esta sí. Ya. Aquí ya aparecen los significados de las 10 láminas. Y casi seguro que lo vimos, pero lo vamos a ver de nuevo. La lámina 1, generalmente, cuando nosotros nos vemos enfrentados, esta es una prueba desestructurada, totalmente desabanicada, que efectivamente puede generar ciertas confusiones y puede generar, como dice su nombre, una proyección de ansiedad. Cuando uno se ve enfrentado a situaciones novedosas o a conflictos novedosos, tiene distintas maneras de resolver ese problema, ¿cierto? Entonces, esta prueba, con su primera lámina, lo que busca, o más que lo que busca, el sentido de esa lámina es poder ver cómo el sujeto enfrenta o se adecúa a situaciones nuevas. Entonces, cómo el yo de esa persona, bajo la mirada de un otro, que sería en este caso el evaluador, con respecto a una temática que está inestructurada, puede el sujeto adecuarse y poder dar una respuesta. También muestra probablemente la fantasía de enfermedad. ¿Por qué voy a mostrar la fantasía de enfermedad? Porque es la primera lámina. Entonces, generalmente cuando yo tengo esa fantasía de que estoy enfermo o de que no estoy enfermo, lo más probable es que voy a responder tratando de dar una respuesta evitativa. Ah, no sé, yo creo que estas son puras manchas, ¿no? Usted me está mostrando puras manchas. ¿Usted qué quiere que haga? Que yo le diga lo que veo si es imposible ver algo. ¿No? No, a veces, chuta, hay resistencia. Distinto es cuando una persona dice, mire, aquí yo claramente veo, listo. Probablemente esa persona no tiene ningún conflicto con respecto a la visión de fantasía de enfermedad. El sujeto no tiene esa fantasía rondando y probablemente la capacidad que tiene para resolver situaciones novedosas es bastante compleja, bastante completa. Y el enfrentamiento que tiene con el yo no es conflictivo. No se complica que alguien lo esté. Y todo va a depender de la calidad de la respuesta, va a depender del tiempo de latencia que tiene el sujeto a la respuesta, va a depender del tipo de respuesta, de la localización de la respuesta, cómo el sujeto se enfrenta a estas situaciones. La lámina 2, que aparece en las primeras imágenes o los colores rojos, es cómo el sujeto se, se conecta con sus conflictos internos o con su parte impulsiva. ¿Mm? Ahora, hay algunos que determinan, como dice acá, que esta es la lámina más importante, porque aquí se desencadenan, ya sea esta dualidad que planteaba Freud, estas dos grandes pulsiones que mueven al hombre, la pulsión agresiva y la pulsión sexual, que son todas aquellas emociones reprimidas, que son más bien primitivas, ira, culpa, temor, reacciones básicas del vivenciar, ¿sí? Pero también tiene que ver con cómo yo las manejo, cómo el sujeto las estructura, cómo el sujeto las controla. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, es distinto ver C solita a ver FC? Porque cuando hay un FC, hay un F al inicio, generalmente eso indica que hay un control sobre esa C. Y esa C indica impulsividad, indica probablemente impulsos agresivos, impulsos sexuales, pero si hay una F, que es de alguna manera nuestra estructura de control, estamos entonces frente a un sujeto que logra controlar sus impulsos, que están, que es natural que estén, pero hay un control sobre ellos. ¿Mm? Cuando hay un CF, probablemente el control no está tan bueno. Aparece, pero como de alguna manera solapado, que puede fracasar en algún momento. Pero cuando la C está sola, no hay un mecanismo de control. O sea, la ira, la rabia o todos esos impulsos se muestran
de manera eh, eh, descontextualizada, el sujeto no logra controlar. ¿Mm? Eso es por eso, cuando uno habla de F, el F siempre, la calidad formal siempre implica un control sobre los impulsos que pueden estar vinculados con la C prima, con la C chica, con la K minúscula. El movimiento humano y el movimiento animal, el movimiento humano habla de madurez, el movimiento humano habla de control, de creatividad, de la capacidad de visualizar el mundo desde una mirada bastante interna, pero que tenemos esa capacidad de introspección, esa capacidad de irnos hacia adentro, poder entender el mundo de manera real, diferencia del movimiento animal que tiene que ver con un control un poquito más infantilizado. ¿Mm? Siempre lo animal tiene que ver con conductas más pueriles. ¿Mm? Y los movimientos inanimados tienen que ver más bien con conflictos internos, te fijas, y que hablan mucho de inmadurez, falta de control en las relaciones humanas, falta de control en las relaciones internas. Las relaciones interpersonales que están graficadas en la lámina 3, claro, ahí claramente se ven las figuras de dos personas, ¿no? Y generalmente aquí cada persona contesta simbolizando o en forma directa qué es lo que se ve, si son dos personas conversando, si son dos personas bailando, si son dos negras que están, o dos africanas. Eso depende mucho del tipo de percepción que tenga el sujeto. Pero lo importante es que el sujeto vea o logre ver ahí o logre visualizar eh, personas, ya sea caracterizada o no caracterizada, y va a depender mucho si ve personas reales o si ve personas, por ejemplo, inanimadas, como dibujos animados, que eso habla también de un perfil más inmaduro, que es más frecuente en adolescentes y en niños que verlo en personas adultas. No sé, veo dos Superman ahí que están bailando, o dos caricaturas, no sé, de historietas que están bailando. Claro, son dos personas, entre paréntesis, caricaturizadas. Y eso habla además de una inmadurez, dependiendo también del periodo de tiempo o sea, de la edad que tenga el sujeto, del ciclo vital. Porque en un adolescente, en un niño, sería bastante normal. Alguien me iba a preguntar algo. Sí, profe, ¿qué pasa si en esas láminas, en las relaciones interpersonales, no ve personas, ve otra ¿Ya? cosa? Como por ejemplo animal. ¿Qué sería, por ejemplo? Claro, y ahí sería una respuesta, una vinculación más pueril, te fijas, más infantilizada. Ah, ya. Vínculos interpersonales que están más caracterizados por quizás impulsos más bajos. Ujú. Pero, en estricto rigor, eh, el que no vean nada sería terrible. Pero ver personas, ya, ver animales, uf, no es lo que se espera. Si la calidad formal está bien, pero también en el momento de ver el significado de la lámina uno dice, "Chuta, pero aquí lo que no uno esperaría es ver personas. Si ve animales es porque quizás hay una configuración personal o interpersonal un poquito más infantilizada. ¿Mm? Eso es lo que representa generalmente déjame ponerlo como lectura. Ahí. En la lámina 5, 4, perdón, es autoridad, representa al padre, la ley, el padre edípico. Es el agente crucial para la identificación sexual del sujeto. Aquí aparece la primera imagen fálica, que sería la famosa cola del monstruo ahí, o del gigante, o de lo que sea. ¿Mm? Pero generalmente esta imagen tiene que ver con cómo el sujeto internaliza o tiene internalizado su figura parental. O las figuras de autoridad, ¿no? Cuando hace selección de personal aquí, esta lámina es re importante para ver cómo los sujetos cristalizan o visualizan a las autoridades. Ahora, generalmente lo que uno esperaría o lo que uno ve es un gigante visto desde abajo, que tiene los pies grandes, ya sea, aquí puede ser un oso, puede ser, o sea, cualquier cosa que represente un pino incluso. Hay gente que habla de un pino tipo navideño, que se ve, que también está mirado en perspectiva. La perspectiva te permite ver que tú logras visualizar esta jerarquía. Así que tú visualizas que existen jerarquía, que hay cosas que están más cerca y hay cosas que están más lejos.
dependiendo del contenido que tenga esta respuesta, también va a estar ligado a cómo yo internalizo a mi padre o a mis figuras de autoridad. Por ejemplo, hay personas que dicen, aquí yo veo un gigante que está sentado. Ahí lo que estás haciendo tú es, de alguna manera, sentado sobre un tronco, descansando. Entonces, la autoridad, de alguna manera, está, pero está en una posición pasiva. Lo veo como alguien pasivo, no alguien activo. Quizás no es tan amenazante, no es tan... bueno, hay buenas personas que dicen, aquí yo veo un monstruo que lo único que quiere es devorarse algo, comerse algo. Yo te decía, aquí hay una imagen parental agresiva, devoradora, manipuladora quizá. Depende mucho del contenido que el sujeto le ponga. La lámina 5 que habla, pues la lámina 5 es la lámina más popular de todo el protocolo Rocha, entonces por eso se dice que es la lámina del examen de realidad. ¿Mm? Es un estímulo más estructurado, tiene que ver con la identidad sexual, ya que se espera que los hombres vean murciélago y las mujeres mariposa. Ahora, no quiere decir que si un hombre ve mariposa, tenga su identidad sexual, no sea... No, porque todo depende también de cómo se estructuran las otras... es esperable, dice, pero no quiere decir que lo condiga. ¿Mm? Profe, ¿Ah? ¿a qué se refiere con eso de la identidad sexual? Porque los menciona en harto, entonces como que no entiendo a qué se refiere. ¿Qué es la identidad sexual? Le pregunto a usted, y usted me responde. ¿Qué sería la identidad sexual para usted? Mm, ¿Cómo se define una persona en base a los órganos biológicos? En realidad, No, para pues mí, eso es género. es que Identidad género sexual es sería soy lo hombre, social, pues. si, sexual sería soy hombre, soy mujer, ¿no? Claro. O, o soy eh, hetero, soy bi, o soy homo. ¿Te fijas? Esa sería identidad sexual. Que en ese tiempo, o en esa época, era bastante... Pero hoy en día, por eso les digo hay que tener cuidado, porque hoy en día eh, este tema de la identidad sexual está muy diferenciado, es muy distinto. Entonces, por eso yo casi no lo menciono mucho, porque la identificación sexual hoy en día no es un tema que nos complique, ¿ya? O sea, si el tipo es homosexual, eso ya es un tema que no complica no está, y no se estructura dentro de como un manual diagnóstico, por ejemplo, como lo se hacía en ese tiempo cuando se hablaba de... Pero en este caso, como que no es tema. Profe, pero no puede ser como, por ejemplo, que tenga ciertas actitudes más femeninas, más masculinas, en esa de esa de la Puede ser realidad, animus animas, ¿sí? por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Uno lo podría interpretar como mayor sensibilidad, te fijas, incluso eh, los artistas, actores, arquitectos, todo lo que está ligado a la parte creativa, tienen muy marcado esto de esta sensibilidad. Y ven muchas veces eh, en mariposas, incluso un paciente me dijo que había visto un ave tropical que me la especificó y yo la busqué después en Google y sí, se parecía efectivamente, pero es una ave bastante colorida, ¿te fijas? Pero la veía en blanco y negro. Entonces uno podría decir, chuta, pero es que una ave así casi como femenina, no, efectivamente ahí empieza a surgir esta visión de la sensibilidad. ¿Ya? Los artistas han sido a tener esta sensibilidad y entonces, por eso le digo, no es tan marcado como se definía antes, que era la identidad sexual, sino que más bien tiene que ver con este ánimos y ánimas interno, esto como mayor, como dices tú, mayor grado de feminidad o masculinidad, pero que tiene que ver con la sensibilidad, con las percepciones. Pero sí, exactamente como tú lo dices.
¿Sí? ¿Dudas ahí? No, profe, ahí me quedó claro. Gracias. Ya. Por lo mismo aquí, porque la sexualidad masculina, en la lámina 6, yo le decía, es la lámina más fálica de todos los... eh, de todo el test, ahí está la simbología fálica súper marcada. Evalúa la sexualidad, se espera que las respuestas sean simbolizadas, se intenta ver algún tipo de perversión. Esta lámina es un poquito más, que no está ligado a la identidad sexual, sino que está ligado principalmente a las respuestas perversas. ¿Mm? Va a ver hacia dónde dirige la pulsión el individuo. ¿Mm? Y esto va a depender mucho de la etapa evolutiva también de la persona. O sea, los adolescentes tienden a tener respuestas bien perversillas, eh, pero no rayando en lo patológico, porque efectivamente están en una etapa de bastante como revuelo hormonal. ¿Mm? Entonces, por ende, generalmente uno esperaría, por ejemplo, aquí he visto respuestas, eh, veo un pene atravesando una vagina, súper directa. O más simbolizadas, por ejemplo, veo una espada enterrada en la piedra, desgarrada, la piedra está totalmente destrozada y la espada está gozando, como que la espada gozara de haberle ganado a la piedra tan dura. Esa es una respuesta súper perversa. Esa me la dio un paciente psicótico una vez, no, psicópata. Y a mí me quedó patente, porque claramente ahí se marca como el lado perverso, que es distinto a ver lo que se ve frecuentemente, no sé, pues veo una piel de un animal, una piel de un ocelonte, con los bigotes, la piel extendida, que es como una respuesta relativamente habitual, que es como también una respuesta simbólica con respecto a esto de la pasividad, a esto que muestra mayor tranquilidad, mayor... ¿Mm? Pero cuando hay respuestas directas ligadas a las zonas erógenas, que es esta zona de acá arriba o las zonas de acá abajo, generalmente pueden estar como más centradas a lo... Y obviamente eso sumándose a otro tipo de respuestas que puedan aparecer: descontrol de impulso, mal manejo de las emociones, mal manejo de la agresividad. ¿Sí? Sí, profe. La lámina 6, perdón, 7, es la lámina femenina, materna, que es el espacio en blanco suele ligarse al útero. ¿Te acuerdas cuando alguien me preguntaba que alguien dio una respuesta aquí? Y además que fue súper simbólica, que fue lo que dijo una reina. Imagínate un poco la concepción simbólica que tiene del tema uterino. Y además que parece que es una mujer, la que está la que, sí, parece que es mujer la que, sí. La zona inferior es más de la sexualidad femenina, que tiene que ver con zonas genitales femeninas, y se aprecia el vínculo de la persona con su madre, que sería de alguna manera este sello, esta unión aquí, dos mujeres pegadas, dos mujeres bailando juntas. Ahí aparecen las simbiosis o las respuestas, o las respuestas de unión, te fijas, y que va a depender de, una cosa están topándose, y bueno, si ya se están topando, están cerca, a decir están unidas, son como siameses, que ahí hay una relación simbiótica mucho más patológica. ¿M? Con la madre. Aquí podemos detectar a los mamones, como se dice. Profe, tengo una duda. Es que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en esta lámina no se ven como personas, sino animales? Por ejemplo, ya sean conejos. Más infantilizada la relación, claro. Puede ser una relación más idealizada, más infantilizada, ¿te fijas? Pero generalmente no es que sea una respuesta mala, sino que más bien tiene que ver con el contenido. El contenido animal siempre es más pueril, más... La lámina 8, aquí podemos ver nosotros la primera lámina como completamente cromática. Entonces aquí volvemos al concepto de adaptación,
volvemos al concepto de respuesta frente a respuesta directa, y aquí realmente se ven ligados a los afectos. Lo cromático siempre está ligado a los afectos. Cómo el sujeto se adapta a su mundo afectivo. ¿Mm? Cómo el sujeto internaliza su mundo afectivo, cuál es su sensibilidad a nivel afectivo. ¿Mm? Y se vincula mucho esta lámina con la alianza terapéutica. Esta es una lámina que en general no presenta tantas complicaciones en encontrar una respuesta. Es una lámina que en general pasamos de todo lo oscuro a lo más claro, o a lo más podríamos decir, a lo más brillante o más bonito. Efectivamente, eso rápidamente al sujeto le da una sensación como que de sentirse mejor, de sentirse como distinto, como que el color indica o invita a otra cosa. Claro, y aparece esta fantasía de curación, cuando hay patología. Generalmente aquí se tienden a ver animales que van subiendo una montaña, se ven escudos, ¿no? Tiene que ver mucho con cómo el sujeto estructura los afectos. Lo importante es que en las respuestas que el sujeto dé en esta lámina y en la siguiente, prevalezca la forma o el movimiento humano, pero prevalezca la forma por sobre cualquier otro determinante, que podría ser color, que podría ser... eh, pero aquí lo que nosotros buscamos es que ojalá la persona logre un control de sus emociones. ¿Mm? La lámina 9, que tiene que ver con las angustias y situaciones límite. ¿Por qué esta tiene que ver con la angustia y situaciones límite? Porque es la lámina más difícil del protocolo. Es la lámina más compleja. Entonces genera mucha ansiedad, genera mucha frustración, porque al paciente le cuesta encontrar una respuesta en esta vez. Entonces, lo que uno busca es ver cómo el sujeto enfrenta esa frustración, cómo el sujeto enfrenta esa situación compleja, angustiosa, y cómo la maneja. ¿Mm? Aquí aparecen mucho los mecanismos defensivos de tipo sublimación. ¿Mm? Animales marinos, eh, ampolletas, he visto aquí, fetos abajo en la parte inferior. ¿Mm? Pero aquí generalmente lo que vamos a encontrar aquí al cómo el sujeto enfrenta a esta lámina es cómo el sujeto maneja la angustia y la frustración. Y por último, la lámina 10, que es la lámina del pronóstico, que es la proyección y evaluación de los conflictos psíquicos. Esta es la lámina más separada que hay. O sea, no está tan integrada como las otras láminas que se integran un poquito más. Entonces lo que uno busca generalmente acá, que el sujeto logre visibilizar dentro de las respuestas populares, pero también que logre integrar una respuesta. Muchas veces el sujeto empieza a dar respuestas de manera separada, pero no logra integrar, decir, mira, aquí veo un cangrejo, aquí veo unos peces, aquí veo un caballito de mar, aquí veo unas langostas, por decirte. Y dice, sí, eso es lo que veo. ¿Ya? Logró ver distintas cosas, pero que tienen de alguna manera un mismo contexto, que es un contexto marino. Son distintas respuestas. El sujeto intenta, o su mente intenta, o su proyección intenta hacer una integración, pero no lo logra, no logra hacer la concreción. Distinto es cuando dice, mira, aquí veo peces, veo esto otro. Mira, un fondo marino. Esto se parece a un fondo marino, o una pecera, o un acuario. Ya, el sujeto hace el mismo ejercicio que en el primer ejemplo, pero aquí logra concretar o logra unir. ¿Mm? Esos dos intentos no están tan mal. O sea, el segundo está muy bien, el primero no está tan mal. Distinto es cuando empieza a ver cosas totalmente distintas y además sin contenido formal. Por ejemplo, aquí yo veo puras manchas de pintura. ¿Sí? Son puras manchas de pintura, una mancha roja, una mancha azul. Pero mira, ¿sabes qué? Puede ser una pintura de un abstracta. Sí, eso es una pintura abstracta, puras manchas. Eso, por ejemplo, es un fracaso y eso sería
No sé si hay dudas hasta ahí. Sí, profe. En ese caso se ve animales fantasiosos en el pronóstico. ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo fantasioso? A ver, explícame. Ahí va yo para yo Por entenderlo. Por ejemplo, ya, yo veo aquí tres dragones en el pronóstico. Ya. Pero si se ven y tienen una calidad formal, no habría problema. Ah, ya. Ujú. Porque el dragón, pese a ser un personaje, por ejemplo, de fantasía, es un personaje que está bien delimitado, o sea, eh, está bien clasificado, ¿te fijas? Ujú. Entonces, en ese sentido, no sería de difícil definición ahí. Distinto es, por ejemplo, que te digan, ay, ¿qué podría ser? Que aquí siempre las respuestas más extrañas que yo he visto ha sido con un cuadro Picasso. Ahora, cuando es un cuadro Picasso, uno diría sí, ahí la calidad formal podría cambiar, porque nosotros sabemos claramente cómo pinta Picasso, no sería un F, C, sino que podría ser un CF, porque a no ser que te diga, ah, mira, este es el cuadro Picasso, no sé cuántito, y te lo nombre, y tú lo busques y efectivamente tenga un parecido, y te diga sí, FC, porque un correlato en la respuesta. Lo mismo cuando yo les decía, es distinto decir montaña a decir el cerro, no sé, pues, Cerro Manquehue, o el cerro, o el Aconcagua, que de alguna manera tienen, o el Everest, que tienen una forma más o menos que uno lo podría comparar. ¿Mm? Distinto a decir cerro, ¿no? Es un cerro. Los cerros tienen un cuadro Picasso, ¿cuál? Cualquiera. Y ahí la cosa se acerca a la forma, porque Picasso podría tener ese tipo de pintura, o Miró, eh, pero si te dices el cuadro tanto de Miró y tú lo buscas y tiene semejanza, chuta, dices sí, hay contenido. Bueno, ahí lógicamente los artistas son los que más la chuntan ahí. Dudas, consultas hasta ahí, chicos. Yo por mi parte no. Le encontré súper interesante, eso sí, la interpretación de cada lámina. Es entretenida esta parte, sí. Lo importante es que ustedes se vayan metiendo ahí en ir explorando eh, también los sentidos, los significados. Nosotros vamos a hacer la interpretación en la próxima semana. La próxima semana vamos a ver eh, los mecanismos defensivos. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Sí, esto ya lo vimos. Y bueno, ustedes van a entregar el trabajo el 13. ¿Qué día cae el 13? El próximo martes. Y la idea es que ese día revisemos lo que nos queda, yo pueda después revisar los contenidos y podamos hacer un par de ejercicios con respecto a interpretación y con respecto también a confección de informe. Y con eso, que tengo entendido que el semestre termina en 3 semanas más, entonces estaríamos ya cerrando el semestre. Excelente, muchachos. Un gusto haber compartido con ustedes hoy día y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Ya, profe. Muchas gracias por la clase, que esté bien. Igual ustedes, que estén súper bien. Gracias por responder las dudas, profe. Chao, Sí, no hay profe. problema, si para eso estamos. Chao, profe. Chao, Chao, que profe, estén cuídese bien. y esté bien.